Venimos a tu gran nombre. Señor, tú nos traes paz. Señor, tú nos traes ese amor que necesitamos. Cuando nos sentimos a veces incapaz de ser amados, Señor, tú nos recuerdas que tu gran amor, que tu amor no tiene fin, que tu amor es un amor sin condición. Oh, nos levantas otra vez, nos llenas de vida. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno hacia mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno hacia mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno hacia mí. Cuando no me vi valor, te entregaste por mí. Y has sido tan bueno hacia mí. Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre,
escales para encontrarme a mí. No hay mundo de rumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos en esta mañana, Padre eterno. Gracias por tu grande misericordia y tu fidelidad hacia con nosotros. Gracias por habernos encontrado, eterno Dios, por habernos rescatado, por haber, Padre Santo, buscado nuestras vidas y encontrarnos y ofrecernos tu perdón y salvación. Padre, gracias porque en ti hemos encontrado, Señor, la vida abundante y la vida eterna. Hemos recibido la paz. El mundo no la da como tú la das, Señor. Una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por traer, Padre Santo, ese consuelo, ese confort a nuestra alma. Gracias por traernos a llevarnos a delicados pastos donde cada día nos haces descansar. Bendecimos tu nombre en este momento. Te damos gracias por habernos dado vida y permitirnos estar aquí para escuchar de tu voz, de tu palabra, que bien, Señor amado, creemos que, Señor, fortalecerá nuestra alma, Señor, aumentará nuestra fe y permitirá, Padre Santo, que juntos podamos glorificar, honrar y exaltar tu precioso y bendito nombre. Señor, te bendecimos, te damos a ti nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres poderoso, tú eres el Dios omnisciente, el omnipotente, el Dios que todo lo puede. Señor, te damos a ti toda nuestra alabanza y adoración y lo hacemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Aleluya, aleluya, iglesia. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias a Dios porque nos permite celebrar juntos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero hoy, hermano, darle ante todo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro hermano tocayo Jorgito, que está con nosotros, ya lo había extrañado, y viene también acompañado con Irene también. Ay, gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos. Aleluya. Una así de las cosas que pensaba hoy, que iba a ver a Marisela, pero por cuestión de trabajo no vimos a Marisela hoy. Pero pronto estará con nosotros, Rigo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. La familia completa. Bueno.
Primera de Corintios, hermanos, primero de Corintios, quiero que me pueda acompañar en esta porción de la Escritura. En el capítulo 2, versículo 14, acompáñeme para que juntos podamos meditar y al mismo tiempo reflexionar a lo que Dios va a estar ministrando a nuestra vida. Y si lo tiene, vamos a leerlo juntos. ¿Le parece bien? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún si sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí nos detenemos en esta porción de la palabra del Señor. Referente a esta porción de la Escritura encontramos tres tipos de hombres y vamos a estar observando características de cada uno de estos tres que describe la Escritura. Primero podemos ver al hombre natural, segundo al hombre carnal y tercero al hombre espiritual. Y cuando hablamos primero del hombre natural, estamos hablando a lo que la Escritura nos enseña del hombre terrenal, el hombre que viene de la descendencia de Adán, que viene con su naturaleza caída. Aquella persona que desde el principio, cuando Adán desobedeció a Dios y pecó, de ahí, a partir de ahí, nos vemos cómo es la actitud del hombre hacia Dios. Se esconde de Dios, se justifica y hace cosas con razonamiento, y muchas de las cosas es justificándose a sí mismo. Y miramos la actitud de este hombre, pero la Escritura de Primera de Corintios nos da por lo menos 4 características de este hombre que lo identificamos como el hombre natural. Y vamos a estar observando esta porción de la Escritura ahí en lo que acabamos de leer hace un momento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Vamos a leerlo detenidamente. Si me lo pueden poner en la pantalla sería mucho mejor, para así también juntos podemos leerlo y detenidamente sacar estas 4 características. La primera, el hombre natural, note bien, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. No puede ver, no puede darse cuenta, no acepta, no toma lo que son las cosas del Espíritu Santo. Lo segundo, el hombre natural, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Cuando usted habla con personas que en realidad no han tenido un encuentro con el Señor Jesús y usted les habla del Señor Jesús, inmediatamente ellos comienzan a decir que has perdido la razón, estás loco, ya te lavaron el cerebro. ¿A poco me vas a contar eso para que yo me convierta a lo que tú me estás queriendo transmitir? Y lo toman como una locura. Lo cierto es que también la Escritura nos habla. Pablo ahí mismo en Corintios, él habla que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Todos los que hemos creído sabemos que
la palabra de la cruz no es una locura, es salvación para nosotros. Pero aquellos que no reciben a Jesús, que no han creído en Jesús, para ellos simplemente son locura. Lo segundo que dice, o lo tercero que dice, mire, la Escritura habla, dice, y no las puede entender. Entonces, el hombre natural, no solamente lo que acabo de mencionar hace un momento, que no percibe las cosas que son del Espíritu, para el hombre natural las cosas de Dios son locuras, pero también el hombre natural no las puede entender, o sea, no puede entender las cosas del Espíritu, no tiene conocimiento, no comprende, no puede llegar a un amplio entendimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en el libro de los Efesios nos dice que los que andan, o los que son hombres con la naturaleza de Adán, en esa naturaleza caída, andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido, andan en la oscuridad, en tinieblas, no tienen la claridad plena de la luz de Dios en sus vidas, y es por eso que tienen no pueden entender o comprender las cosas espirituales. Pero también otra de las razones por la cual ellos no perciben o entienden las cosas del Espíritu Santo es la razón porque la Escritura nos habla en Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído en Jesucristo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Esa es la razón de lo por cual ellos también no pueden entender las cosas de Dios. Otro dice, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. No puede discernir. Cuando hablamos de discernir, estamos hablando de distinguir. Distinguir significa una cosa, hacer una cosa, distinguir una cosa de otra o de varias de ellas. Es hacer la distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, la mentira y la verdad. En muchas de las ocasiones el hombre natural no puede tener ese discernimiento. Muchas veces o casi por lo regular siempre utiliza el razonamiento, y para él o para esa persona que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, siempre va a estar obrando conforme a lo que él cree, a lo que él piensa que es lo correcto, y no está basado a la palabra del Señor. Eso es alguna de las características que podemos mirar en la vida del hombre natural. Pero también la misma palabra nos enseña del hombre carnal. El hombre carnal. Y para eso vamos a leerlo ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Están ahí? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí en lo que hace la referencia la Escritura al hombre carnal, es aquella persona que ha recibido a Jesús, ha creído en la palabra de la cruz, ha creído en el Evangelio, ha creído en la predicación, le ha entregado al Señor Jesús su vida, ha creído en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en esa relación que tiene él hacia con Dios es muy corta. Llega un momento donde no crece, y hay un momento donde se queda como un niño chiquito. Y es que la Escritura lo declara ahí, que Pablo no podía hablarlos como gente con madurez, sino como a niños. Por eso es que Pablo se refiere y se acerca a estos hombres, estas personas que se dice que son carnales. Le dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andar como hombres? Eso es lo que dice Pablo a este tipo de personas que en cierta forma le han entregado la vida al Señor, pero viven de una manera diferente a como deberían de vivir.
Ahora, para nosotros poder entender de una manera más sutil, una manera más entendible, podemos decirlo de esa forma, es que tenemos que ir al libro de Gálatas, para entonces mirar qué es a lo que se refiere al hombre carnal, ¿sí? Aquellos que dice que les habla como hombres carnales. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 y vamos a leerlo pausadamente, para que así el mismo Dios y el Espíritu Santo nos vaya iluminando y nos vaya acomodando en la posición de lo cual nosotros podemos encontrarnos. ¿Listos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, la condición de las personas que, entre paréntesis puedo decirlo así, que han creído, han recibido a Jesús, pero viven una vida carnal, a los deseos de su carne. Y estas son las partes de las que podemos hacer referencia a qué tipo de los deseos carnales se refiere la Escritura, de estos hombres que viven en sus deseos carnales. Hace tiempo, cuando estaba en México, se oía decir: ¡Hey, carnal! ¿Cómo estás? Y era una costumbre decir carnal. Usted iba en cualquier bar y dice: hey, carnal, ¿cómo está? Y no es que no éramos hermanos de sangre, sino era una costumbre decir carnal. La otra vez estaba trabajando y se acercó alguien y me dijo: hey, primo. Y pues, ¿a quién pasó? Hey, primo. Ahora están utilizando la palabra primo, pero anteriormente decía carnal. Hey, carnal, ¿cómo estás? Hey, dos, muy bien. Ahora utilizan: hey, primo. Y ahí está uno: hey, muy bien, estoy bien. Aquí no se está refiriendo a ese tipo de personas de carnales, de hecho a la hombre, no, se está refiriendo a personas. Dicho sea de paso, podemos nosotros decir que somos hombres, hermanos en Cristo, porque llevamos la sangre de Cristo. Hemos creído en la sangre del Señor que nos redimió del pecado y somos hermanos en la fe, ¿verdad? Pero en esto que se refiere la Escritura me está haciendo esa distinción, esa diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que entonces le entregó la vida al Señor, pero por cierta razón se comenzó a acomodar en su zona de confort y comenzó a vivir bajo esos deseos que le están en su persona. Y mire cómo es la característica de este hombre carnal, de esta persona que dice que ha recibido a Jesús, que es cristiano, pero que su vida señala otra cosa. Mire, podemos entonces rescatar estas características, estas cualidades, la cual distinguen a estas personas que son llamados hermanos, que han creído en el Señor Jesús, que han creído en el Evangelio, pero que su manera de conducirse es una manera muy opuesta a lo que la Escritura nos enseña. Usted puede encontrarlo en el libro de Romanos, las características muy claves, muy así que usted no puede tener ninguna confusión. Pero yo nomás lo quiero resaltar y hablarlas para que nosotros podamos pedirle al Señor si formo parte de ello o no. Pero el hombre carnal, la Escritura dice que no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vive según sus carnes, vive según sus deseos. Ya miramos algunas de las cosas que son las obras de la carne. Entonces, cuando un hombre, el carnal, vive según su carne y sus deseos pecaminosos,
no puede entonces agradar a Dios en las cosas que Él quiere hacer para Dios. También el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Usted lo encuentra en Romanos. El hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Cuando continuamente esta persona está pensando y sus pensamientos siempre están en las cosas pecaminosas o cosas que no son alineadas a la palabra del Señor, entonces dice la Escritura, conforme a su pensamiento tal es la persona. Viene la conducta, la actitud y refleja todo lo que piensa. Y la Escritura misma nos dice ahí en Romanos que el hombre entonces piensa en las cosas de la carne y el hombre carnal anda conforme a la carne. El hombre carnal se ocupa en las cosas de la carne. Eso es lo que uno debe reflexionar. ¿Cuáles son mis ocupaciones? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Ah? Cuando entonces vivo para mis deseos, pienso para mis deseos, ando para que mis deseos sean satisfechos y me sigo ocupando en esos deseos, entonces tengo que entender a lo que la Escritura me dice. La Escritura me dice que el hombre que anda conforme a lo que mencioné hace un momento está en enemistad contra Dios. Mire hasta dónde podemos llegar. Que podemos nosotros decir que amo a Dios, que voy a la iglesia, que me entregué al Señor, pero mis actitudes, todo lo que estoy haciendo son para satisfacerme a mí, ¿ah? De una forma egoísta, vivo para mí, no para Dios. ¿Ah? Pienso en las cosas que quisiera hacer para mis propios placeres y deseos. Ando conforme a ello, lo manifiesto, me ocupo continuamente en ello. Y entonces eso me hace, conforme a la Escritura, estar en enemistad contra Dios. Ahora, podemos nosotros, quizá, no estoy diciendo, usted solamente sabe en qué posición se encuentra. Estoy mencionando el hombre natural, ahora el hombre carnal. Pero lo cierto es que en un momento dado, quizá esta persona, el hombre carnal, puede decir: yo amo a Dios, porque en su pensamiento, en su razonamiento, en su forma de creer que está bien con Dios, él tiene esa habilidad de poder expresar y decir: yo amo a Dios. Pero que como Dios conoce todas las cosas y lo sabe todo, y vamos entonces a la Escritura y nos damos cuenta que en realidad no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Una porción de la palabra en primera de Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces, cuando esta persona que es creyente y que anda bajo sus propios deseos, que dice amar a Dios, en realidad no ama a Dios. Primero, está en enemistad contra Dios. Y dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que el Padre deja de amar a la persona, es la persona que ha dejado de amar a Dios. El amor en esa persona que se dice ser creyente no ama a Dios, ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Se ocupa en todo lo que el mundo le ofrece, en todo lo que sus ojos ven, en todo lo que es vanidad y vanagloria. Lo disfruta. ¿Me doy a entender, iglesia? Sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso aquella persona que anda bajo sus propios deseos, ama al mundo porque el mundo le provee todo lo que él quiere desear. Dios no le provee, porque Dios no es ministro de pecado. Dios le va a ofrecer cosas que le traen libertad, fortaleza, justicia y verdad, pero no para satisfacer sus deseos pecaminosos. Y esa es la característica que podemos ver conforme a lo que estamos viendo en la Escritura de la actitud del hombre carnal. Ahora vemos al hombre natural, al hombre espiritual. El hombre espiritual, vamos ahí también en la misma porción de la palabra del Señor, de lo que es el hombre espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 14, mire lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Déjeme ubicarme porque no quiero traer confusión a usted. Ahí está el 12. Ahí está, no me quiera confundir. ¿Listos? Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre espiritual es aquel que percibe, que recibe. Por eso es que el versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre espiritual puede entonces entender, puede recibir, pero también el hombre espiritual puede entender lo espiritual. El versículo 15, mire lo que dice esta porción de la Escritura. El versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual puede entender lo espiritual porque él puede juzgar las cosas, tiene el Espíritu de Dios en su vida. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Sí? Hablando en cambio en cuanto a la vida del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual puede discernir las cosas de Dios. Capítulo 2 versículo 12 dice: lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual. El hombre espiritual puede discernir las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios. Dice la palabra: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Fíjese muy bien que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el hombre espiritual puede discernir lo espiritual porque tiene el Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de discernir, estamos hablando de distinguir una cosa de otra. El hombre natural puede hacer la diferencia entre lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira. Ese es el hombre natural. El hombre natural también puede entender muy bien y puede comprender y hacer una decisión sabia. Puede saber, la Escritura dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Puede tener un claro discernimiento y hacer lo correcto delante del Señor.
Qué lindo. Poder estar en esa posición. Ahora es en usted y en mí de saber en qué posición nos encontramos. ¿En el hombre natural? ¿En el hombre carnal? ¿O en el hombre espiritual? Muchas veces se nos enseñó que el hombre espiritual es aquel que habla bonito, que habla en lenguas, parte de, pero no la esencia. El hombre espiritual es aquel que comienza a vivir una vida conforme a lo que Dios le enseña en la palabra en su palabra. Podemos sacar ahora algunas verdades, características de este hombre, aparte de las que ya mencionadas, de cómo es la vida del hombre espiritual, cómo es su vida, es su relación con Dios. El hombre natural no es inmune a los deseos, no es inmune a los deseos carnales. Déjeme explicarle de esta forma. El hombre natural no tiene lucha de ninguna, porque no tiene el Espíritu de Dios. Él vive como quiera. El hombre carnal al principio comienza a querer agradar a Dios, pero se va desenfocando, se va desviando y comienza a darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos y vive bajo sus deseos. Así de que no tiene ninguna batalla. Pero llega el hombre espiritual, si usted se encuentra en esa posición. Porque a veces pensamos que el hombre espiritual no comete pecado, no miente, no es perfecto, y a veces como que viene un sentimiento de culpabilidad. Ya pequé, cometí esto, y ya está uno. Y cuando uno va a la Escritura y se da cuenta de que la realidad es otra, de que por el hecho de que nos hemos creído en el Evangelio, hemos creído a la palabra de la cruz, que es locura, que hemos creído a la predicación de la palabra, que hemos recibido a Jesús, que ha habido un arrepentimiento genuino, sincero y real con el Señor. No por eso vamos a dejar de tener estos deseos que batallan en nuestro hombre interior. Hay una batalla, a veces muy amena, a veces muy inmensa, que uno está pidiendo a Dios auxilio, como decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? Y él lo exclama y dice: le doy gracias a Dios por Jesucristo, quien se dio mi vida por mí. El hombre natural es el que realmente ha llegado a un momento de conversión, de arrepentimiento real, de verdad, pero que sabe que en su vida interna tiene una batalla constante. Y ahí es donde el hombre espiritual, comienza a vivir en obediencia a la palabra del Señor, en obedecer a lo que Dios dice en su Escritura. Y mire, hay una porción de la palabra y quiero marcarla o dejarla hoy en su corazón, porque es importante nosotros entender esta verdad, cómo Dios nos habla. ¿Saben que Dios es tan lindo, tan bueno, tan misericordioso? Y no lo digo por hablar, sino porque uno lo vive. De que hay momentos que usted y yo, si se encuentra en esta posición del hombre espiritual, que hay un deseo interno, pero deseo de rendirse, de entregarse y hacer lo bueno y lo correcto delante del Señor, y se encuentra que en un momento dado falla. Entonces, ¿cómo puedo o cómo podemos
vivir esa vida espiritual. ¿Cómo podemos nosotros retener, vencer y apartarnos de esos deseos que batallan en nuestra vida interna? Lo primero es ser obedientes a lo que el Señor dice en la palabra. Y mire cómo el Señor habla en esta porción de la Escritura, y mire la forma y la manera tan amorosa, pero al mismo tiempo que nos exhorta el Señor para que podamos conducirnos de una manera sabia. Dice en esta porción de la palabra: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire, esta es la expresión misma, la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Amados, el amor de Dios, amados, es una expresión de amor, amados. Y su expresión siguiente: os ruego. Como a extranjeros, nos hace ese recordatorio que no estamos aquí permanentemente, estamos aquí, hermano, de pasadita. Los amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos. Mire, Dios lo sabe, que hay ese deseo carnal que batalla internamente en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son esos deseos? Usted sabe cuál es el deseo. El deseo de tener mucho money, dinero, que si no nos percatamos nos vamos desviando, y nuestro corazón se va desviando, amando más al dinero, codiciándolo. Es un deseo que en realidad la Escritura nos advierte, nos exhorta, dice que el tener dinero o al hacer dinero no es malo, sino el amar el dinero, que ellos vaya formando parte de nuestra vida. Y entre hay muchos más deseos que batallan en nuestra alma. Y para eso tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice. Hey, como Dios diciendo: yo sé que tú tienes esos deseos que batallan internamente en tu persona. Mi consejo es que te abstengas de ello. Tú y yo sabemos que puede provocar el hacernos daño, o aquello que puede formar parte, un hábito en nuestra vida. Para eso tenemos que abstenernos. Y dice la Escritura: manteniendo vuestra manera de vivir diferente entre los gentiles. Esto nos indica entonces que debemos vivir un estilo de vida, pero también que a lo largo de nuestra vida tenemos que detenernos continuamente, hacerle frente a esos deseos, no proveerles, y constantemente ser persistentes en ello, continuamente estar velando, no darle lugar a ninguna cosa que pueda afectar en nuestra vida, y que eso se vaya incrementando para que después eso se produzca con más fuerza y podamos caer en esos deseos que a la larga nos afectan y nos dañan en nuestra vida emocional, física y espiritual. Esa es una de las formas que el Señor nos ministra. Pero yo solamente quiero dejarle por lo menos 3 cositas. 3 cosas tan sencillas pero muy prácticas, que usted de una manera las conoce, pero que hoy se las puedo recordar, para que juntos hoy podamos salir de aquí siendo esas personas no naturales, no carnales, sino siendo esas personas espirituales. ¿Sí? La primera, la oración. Mire, tan sencillo. Nosotros tenemos esa costumbre de decir: yo oro. Pero hermano, la forma de conducirnos y de vivir en aquellos malos hábitos que se han arraigado en nuestra vida,
que ya forman parte de nuestra vida y que a veces sin darnos cuenta nos hemos cegado y somos parte de un deseo que no es muy agradable delante del Señor, y decimos que oramos. Eso entonces da una indicación que realmente no oramos como deberíamos orar. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esa sola palabra nos damos cuenta entonces si realmente estamos viviendo como lo que somos, hombres espirituales. Si somos hombres espirituales, debe existir en nuestra vida una relación con Dios en oración genuina, real, tangente y visible, que nos conduce a cada día a vencer esos deseos que están batallando en nuestra alma. Si estamos cediendo y estamos viviendo en esos deseos que forman parte más de eso que en relación con Dios, quiere decir que nuestra relación con Dios es muy corta, no es lo que deberíamos hacerlo, y no es tanto como dicen la cantidad o la calidad, es realmente el deseo de amar al Señor, de estar con Él y aborrecer lo que Él aborrece. Porque Él aborrece el pecado. Y la lascivia, el enojo, la ira, la envidia, todo eso es pecado que destruye nuestra alma y nuestra relación con Dios. Las borracheras. ¿Me doy a entender, iglesia? Los veo muy calladitos. Le decía en la mañana a mis hermanos, mi papá cuando llegaba, y a veces cuando me hacía algo malo, y decía mi papá: mira, muchacho, venga para acá. Una vez me puse un tatuaje así, no tatuaje, con un lapicero me hice una palomita ahí, no sé, ya no me recuerdo exactamente, pero me lo hice aquí. Y me dijo: ¿qué tiene ahí? ¿Qué? La mano. No me está jugando. La mano. Y pácala, un manotazo que me suelta. Jamás quiero volver a ver algo en esa mano. No, pues me dijo: ya, la quité. Y después: venga para acá. Y ya empezaba a hablarme cosas que no eran agradables delante de él, que no estaban, principios en la casa. ¿Y sabe qué hacía yo? Y a veces, hermano, ahorita hablando del Señor, a veces veo las personas así como: no soy yo, es el Señor que les ama, que es para su bien, es para nuestro bien. El Señor no está aquí para estarnos insultando. El Señor no está aquí para estarnos menospreciando. El Señor está aquí para instruirnos, corregirnos y ayudarnos a vivir una vida digna, libre de ataduras de pecado que nos dañan nuestra vida. Él quiere el bien para con nosotros. Y por eso es que le dijo también a los discípulos: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y allí es donde nosotros, si no tenemos el debido cuidado, podemos reaccionar de manera negativa y podemos justificarnos y poder entonces no salir de esos malos hábitos, porque a veces no queremos reconocer, no queremos justificar, queremos culpar a todo el mundo y hasta el mismo diablo. Vaya usted a saber que el diablo a veces no tiene culpa de las cosas que a veces vienen en nuestra vida. Velad y orar. Eso es lo que dijo el Señor, estar en la oración. Porque el espíritu está dispuesto, hay una disposición interna en nuestra vida para fortalecernos. Y si mantenemos una comunión con Dios, ese espíritu se va fortaleciendo para cuando venga la tentación, la carne no ceda a esos deseos pecaminosos. Pero muchas veces suele suceder que estas son las palabras: ay, es que yo tengo una debilidad. Sí, tengo una. Entonces no estoy creyendo que Dios puede vencer esa debilidad en la oración.
Eso me está indicando que no tengo una relación con Dios y que no estoy velando como debería hacerlo. Y me justifico, es que tengo una debilidad. O es que hago esto por la culpa y culpando a otras personas, como Adán, que culpó ¿a quién? ¿A Dios? Mira, Dios, si tú no hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera tomado del fruto. ¿Ah? O el diablo, como Eva. Es que el diablo, no, tú ya sabías. Ya se te había dicho lo que no deberías hacer y lo estás haciendo de una forma deliberada. Es por eso es importante mantener una relación con Dios genuina y decir: Señor, soy sincero, mira, estoy batallando en esto. Y el Señor comienza a fortalecer tu espíritu para cuando venga la tentación, esa carne no ceda a ello. No darle ese deseo pecaminoso. No querernos justificar y echarle la culpa a todo mundo, mi hermano. Mire, déjeme decirle, la palabra del Señor dice en Proverbios: el que se desvía por sus propios deseos. Aquellas personas que se desvían, eso es que ya no voy a la iglesia, es que ya no voy a esto por el otro, y que echando la culpa a todo el mundo. No, miren, delante del Señor, conforme a su palabra, el Señor conoce y es un hombre justo, un Dios justo. Él obra con justicia y con la verdad. Con Dios no andamos con mentiras, ni con justificaciones, ni con engaños. Si vendemos delante del Señor, si no, es que Señor, tú sabes que yo no, porque aquella persona y porque me fui por esto. El Señor dice: no. El que se desvía por sus propios deseos. Quiso desviarse porque lo deseó hacer. Y lo quiso hacer. Ya no me van a querer ustedes, ¿verdad? No, es que, mi hermano, tenemos que vivir también no tenemos que usted y yo vivir con sentimientos de culpa, que alguien le eche la culpa a ustedes por tu culpa, es que yo soy así. No, tú tomaste la decisión, tú quisiste complacer tus propios deseos, tú tomaste la decisión de hacerlo, tú eres responsable de tus actitudes, tú eres responsable de lo que tú estás haciendo. No me eches a mí la culpa, tú eres responsable de tus decisiones y de las consecuencias que vengan para tu vida. No soy yo. Sí. Lo segundo, la palabra. La oración, la palabra. Miren, la palabra del Señor, mi hermano, es la que nos trae esa fe y esa fortaleza. Dice que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Y esto lo compartí en la mañana, porque usted se ha dado cuenta, un momento muy triste, hermano, que tenemos que sí orar por la situación que está enfrentando el mundo, no solamente Ucrania, sino el mundo entero, porque hay una posibilidad de una guerra, puede existir una guerra. Solo Dios conoce las cosas que pueden suceder, pero se puede desatar una tercera guerra mundial. Pero por el momento, hoy, hermano, Ucrania, están pasando un momento difícil en esa guerra y el gobierno dijo que tenían que quedarse las personas hasta la edad de 60 años. Jóvenes de 18 hasta la edad de 60 años tenían que permanecer ahí para hacerle frente y luchar por su patria, por su familia, por la libertad. Y meditaba, porque en mi persona, hermano, le agarré una pistola. Yo soy muy miedoso, a mí no me gustan las armas. A veces me dicen ahí, ¿por qué tú tienes que tener arma en tu casa? Por si se mete alguien, pues que se meta, pero yo no voy a matar. No.
Yo tengo mucho miedo. No me gusta usar armas. Pero me puse a pensar, dije, ¿y si sucede algo en esta nación? Y el gobierno nos exige a usar las armas, ¿qué voy a hacer? Y como soy ciudadano americano, antes de los que son residentes, pues todavía pueden salir. Y yo digo, ahora, ¿para qué me hice ciudadano americano? Mejor me hubiera quedado con residencia. ¿Ya? Pero la verdad, mi hermano, bendigo a este país. Lo bendigo. Bendigo a Estados Unidos. Porque aquí es donde conocí al Señor Jesucristo. Él me conoció aquí. Y bendigo a esta nación. Bendigo a mi patria, México. Pero por más de 30 años este país me ha extendido y Dios ha usado esta nación para bendecir mi vida. Pero sí, me quedé pensando en eso. Y ahora que veo que el Señor dice, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dije, y me imaginé una espada, imagínense, sacar la espada, mi hermano. ¿Ah? Pero para esto ahí sí me hice valiente, dije, no, aquí sí la uso. Porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más cortante, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tengo que cada día oír a la palabra porque discierne, me habla, me hace entender lo que hay internamente en mi vida. Aquello que voy a provocar a hacer algo que me va a afectar en mi relación con Dios y en mi persona y hacerme daño en mi comunión con Dios y darle deseo y rienda suelta a mi carne. Entonces para eso tengo que tener la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu, y con esa misma palabra darle rienda suelta a la carne, en el sentido como la explicaba en la mañana. Mi esposa trabajaba con mi suegra y había carniceros, y cuando yo llegaba miraba a los carniceros que cortaban la carne y la hacían pedacitos. Y dije, así es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando vengan esos deseos carnales, con la misma espada de Dios, hacer cortar esos deseos pecaminosos que no gobiernen mi vida, que no gobiernen su vida. Que haya una libertad continua en usted. Y lo último es el Espíritu. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Si usted tiene el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo tome control absoluto, total de su vida, es el Espíritu Santo que le habilitará, le dará esa fuerza para que usted pueda vencer y hacer morir esos deseos pecaminosos. Tenemos que nosotros poner nuestra parte, y una vez puesta, orando, escuchando la palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros, si usted ha batallado con algo, un mal hábito, comience a ser obediente, comience a orar, comience a escuchar la palabra y permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida, y en un momento dado, aquello que quiso afectarlo internamente, usted será libre. La borrachera, malos vicios, cualquiera sea ese deseo desenfrenado que quiso apropiarse de su vida. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual no es aquel que se nos enseñó anteriormente, que por cómo te vestías, que porque usabas aretes o porque te pintabas eres espiritual. Eso no tiene nada que ver. Es con lo interno, la relación con Dios que tienes, con ese estilo de vida, con esa manera de vivir constantemente, de abstenernos a todo aquello que Dios aborrece, que es el pecado. Aborrecer lo que Dios aborrece.
aborrecer la envidia, aborrecer las cosas que el Señor señaló en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19. Eso es lo que Dios aborrece, y tenemos por ende nosotros que aborrecerlo también y vivir en justicia y en la verdad y en santidad. Miren qué bonito Dios ministra, ¿verdad? Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, termino con esta oración. ¿Es usted la que corresponde a la palabra del Señor? ¿Es usted la que puede tomar esa posición de vivir como el hombre natural, que vive como el mundo lo vive, sin importar nada ni saber nada, y tener una religión o cualquier índole? ¿O vivir pensando que usted va a vivir una vida como la vive el mundo y al mismo tiempo entrar al reino de los cielos con los deseos desenfrenados, una forma de libertinaje? ¿O vivir el estilo de vida como Dios lo demanda, aunque con luchas, pruebas, tentaciones, pero cada día esté caminando en libertad bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo? Es usted la que toma la decisión, no soy yo, es usted, por el Espíritu Santo que mora en usted. Padre, te doy gracias por la palabra que has ministrado a nuestros corazones, en nuestra vida. Y te pido, eterno Dios, que los que están presentes hoy, tu Espíritu que redarguye, tu Espíritu que nos abre el entendimiento, tu Espíritu que nos guía a toda la verdad, sea tu Espíritu, Señor, que ministre la vida de cada uno de los que están hoy aquí presentes, que puedan saber que a libertad nos has llamado y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que tú, Padre Santo, no quieres que vivamos en ser esclavos del pecado, ser esclavos de algún vicio, ser esclavos de algo, de alguien, sino ser libres en Jesucristo, Padre eterno. Enséñanos a vivir como lo que tú nos has llamado a hacer, esos hombres espirituales que no tenemos la imagen del terrenal, sino la imagen de aquel que lo venció todo, en Jesucristo. Una vida vivificante, una vida con abundancia de paz. Señor, ruego por cada uno de ellos que puedan anhelar y desear estar aquí, que sus pensamientos estén en ti, que sus ocupaciones están en el oír tu palabra, que el deseo es venir y escucharte. El deseo es de cantarte, de alabarte, de honrarte, de glorificarte, de bendecirte. El deseo es de hacer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Oro por tus hijos, por mis hermanos y al mismo tiempo por mí, Padre Santo, para que nos ayudes a seguir haciendo tu buena voluntad bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos gracias, te honramos y te damos a ti la alabanza y la gloria y el honor, porque tú eres digno de merecerlo, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén y amén.